Mi nombre es Alexandra Morales Reyes y esta es la segunda parte del primer episodio del podcast Lenguaje y Medio Ambiente. En la primera parte, nuestra compañera Rocío Luque nos habló de varias ideas, como las lenguas de especialidad, los neologismos y las metáforas. En este episodio, Rocío va a continuar hablando sobre neologismos, específicamente analizaremos su estructura interna y cómo el uso de juegos lingüísticos es útil para llamar la atención hacia problemáticas medioambientales. Bueno, junto con los neologismos de sentido, que como decíamos, ¿no? Son palabras que ya existían en la lengua general y que se han dotado de un significado nuevo, tenemos también los neologismos de forma, que son en cambio palabras que se crean de cero, bien importando préstamos de otras lenguas o a lo mejor recurriendo a procedimientos de formación de palabras dentro de la misma lengua. Y entonces, dentro de lo que es el lenguaje medioambiental, pues tenemos muchas palabras que derivan por prefijación. Es decir, gracias a un prefijo que se añade a un término que ya existía. Y de hecho observamos que es muy productivo el prefijo re, que es un prefijo que en español usamos para comunicar repetición, ¿no? Tiene un valor iterativo y aporta esta información sobre a las palabras a las que se añade, ¿no? Como podemos observar, por ejemplo, en un verbo como reciclar, ¿no? Donde añadimos, ¿no? A la palabra ciclo el prefijo re para indicar que ese ciclo, pues, se repite, ¿no? Se perpetúa y lo mismo sucede con renovar, ¿no? O sea, es algo que se forma nuevamente, ¿no? Y de manera constante. Y no solo eso, o sea, podemos encontrar también palabras en las que junto con el prefijo re encontramos, pues, además sufijos, o sea, terminaciones, como en el caso de reciclaje, ¿no? Ahí a partir de ciclo, pues, añadimos el prefijo re y el sufijo age, pues, para formar un sustantivo, ¿no? Que denomina la acción de reciclar. Y lo mismo ocurre con renovable, ¿no? A nuevo se le añade el prefijo re y el sufijo ble, pues para crear el adjetivo renovable, ¿no? Para decir que algo pues se puede utilizar de nuevo. Y bueno, ese es un proceso de formación de palabras que es típico de los lenguajes sectoriales y el lenguaje del medio ambiente pues no está exento de este mecanismo. Sobre todo porque cuando hablamos de medio ambiente no encontramos solamente prefijos, sino también prefijoides. ¿Y qué son estos prefijoides? Pues son acortamientos de otras palabras que se usan como prefijo y que conservan en parte su significado, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, al prefijoide bio, ¿no? Que es un acortamiento de biológico. Y bio, pues, funciona como prefijo, ¿no? Y aporta el significado de vida, de organismo vivo, ¿no? Y es por eso que encontramos la palabra biología, ¿no? Dentro de lo que es el medio ambiente o encontramos palabras como bioagricultura o biocombustible, ¿no? Para indicar un combustible biológico o podemos encontrar bioeconomía, ¿no? Para referirnos a una economía sostenible o podemos hablar, y ya entrando en otros ámbitos, pues podemos hablar también de biofármaco o de biopolítica, ¿no? Porque en este caso vemos que el prefijo bio pues puede aplicarse
no solo al sector del medio ambiente, sino a muchos más sectores de especialidad, ¿no? Y bueno, y podemos encontrar también el prefijoide eco, que es un acortamiento de ecológico, ¿no? Y bueno, eco en su significado de casa o ámbito vital, pues ha dado lugar a palabras como ecología, ecosistema, palabras que ya conocemos, pero también a neologismos muy interesantes como ecoansiedad, que, es una palabra que denomina la ansiedad que probamos frente a los problemas que surgen con la crisis medioambiental, o podemos encontrar neologismos como, a mí me gusta mucho la palabra ecopostureo, ¿no? Que hace referencia a nuestra postura frente al medio ambiente cuando se trata de una postura ecológica, ¿no? O sea, una postura de respeto hacia el medio ambiente, ¿no? Y así, pues bueno, se me ocurre ecotransporte, para denominar un transporte que recurre a lo mejor a energías limpias, o pienso en ecoturismo para hablar de un turismo que trata de ser sostenible y de no explotar la naturaleza, o pienso en ecoterrorismo para hablar de esas formas, ¿no? Esos actos que pues representan un ataque a la naturaleza, ¿no? Inmotivado. En fin, gracias a estos prefijoides, ¿no? Pues la lengua pues puede dar vida a palabras que denominan todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Porque la belleza de la lengua es que a través de esta renovación constante, y acudo, ¿no?, a la palabra renovación con el prefijo re, es que pues es capaz, ¿no?, de denominar todos los cambios que se van sucediendo en nuestro entorno. Y bueno, y los derivados por prefijación no son los únicos neologismos de forma, porque podemos encontrar también derivados por sufijación, ¿no? Ahora se me ocurre, por ejemplo, la palabra abejicidio, en la que por medio del sufijo cidio pues nos referimos, ¿no?, con ella al exterminio de las abejas, ¿no?, que es uno de los problemas urgentes de nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, también podemos encontrar no solo derivados, sino también compuestos, ¿no? La lengua recurre también, y sobre todo las lenguas sectoriales, como es la del medio ambiente, a la composición entre dos o más vocablos o bases compositivas, ¿no? Y es por ello por lo que podemos encontrar a lo mejor disyunciones, es decir, palabras, ¿no?, dos palabras, dos elementos compositivos que están separados gráficamente por un signo o bien por un espacio, pero que en realidad designan un solo objeto o un solo concepto. Y pienso entonces en la disyunción catástrofe natural o recurso natural, es decir, construcciones en las que recurre el adjetivo natural, y pienso también en las disyunciones, dado que antes hablábamos de cambio climático, pues eso mismo es una disyunción, y como esa pues podemos tener crisis climática o emergencia climática. Y también ejemplos como entorno ambiental con el adjetivo ambiental, ¿no? O sea, son construcciones en las que algún elemento recurre, ¿no? Y bueno, son todos elementos que forman parte del mismo campo semántico. Y bueno, y otro ejemplo pues interesante también podría ser el de Green Economy, ¿no?, procedente del inglés, porque en realidad pues importamos también composiciones de otras lenguas, porque las lenguas se renuevan también recurriendo a otras, ¿no?, para denominar
nuevas exigencias, ¿no? Y claro, nosotros también podíamos recurrir al español economía verde y sin embargo, pues consideramos más eficaz el uso, ¿no?, de esta composición en cambio del inglés. Y junto con estas composiciones, ¿no?, podríamos nombrar también otro mecanismo lingüístico, ¿no?, que es el del juego de palabras. Es decir, los juegos son, la palabra misma lo dice, ¿no? Son, ¿cuándo tenemos un juego de palabras? Pues cuando jugamos, ¿no?, con el material léxico que tenemos a disposición de manera creativa, ¿no? Los hablantes en la lengua recurrimos a menudo a mecanismos lúdicos, así como antes comentábamos que recurríamos a imágenes, ¿no? Son recursos, forman parte de nuestro mecanismo cognitivo lingüístico. Y un ejemplo dentro de lo que es el lenguaje del medio ambiente que a mí me gusta mucho es el de basuraleza, ¿no?, que se forma jugando con las palabras basura y naturaleza, aprovechando, ¿no?, las letras que tenemos en común, ¿no? Basura termina en A, que es una letra que encontramos dentro de la palabra naturaleza, ¿no?, de la que recuperamos la parte final. Y bueno, ese es un nombre que se creó, que crearon los ideadores del proyecto Libera, ¿no?, para visibilizar la amenaza de la basura para nuestro entorno natural, ¿no?, para denominar esa emergencia, esa crisis, ¿no?, a la que estamos asistiendo. Y claro, y nosotros, pues sí, también podríamos hablar, pues, de riesgo de la basura para la naturaleza, pero este juego de palabras llama mucho más nuestra atención, así como las metáforas, o sea, son palabras pensadas precisamente para llamar la atención sobre ciertos problemas. Y de ahí que incida nuevamente en el hecho de la importancia de este podcast para comentar la importancia de la lengua a la hora de hablar de naturaleza, ¿no?, y de por qué usamos ciertas palabras, ciertos mecanismos lingüísticos y no otros. Mucha de esta terminología, pues, aún no la encontramos en los diccionarios, en los glosarios, ¿no? A veces, pues, es necesario buscar en otras bases de datos, ¿no?, como en la del Banco de Neologismos, ¿no?, del Cervantes, pero claro, son instrumentos, herramientas que a lo mejor, pues sí, los lingüistas tenemos a disposición, pero no así el público, ¿no? De ahí por lo que es importante hacer programas divulgativos, ¿no? O sea, difundir esta información, ¿no?, para que todas las personas, pues, puedan razonar sobre ciertos temas, aunque no tengan a disposición o no conozcan la existencia de ciertas herramientas, ¿no? Y así que bienvenidas sean todas estas consideraciones. Hay palabras que aquí en Puerto Rico, por ejemplo, ecoansiedad, ecoterrorismo, se pueden entender, pero por ejemplo, otras que tú traes a colación como ecopostureo y basuraleza, todavía yo no las he escuchado aquí en el contexto puertorriqueño y pregunto, ¿verdad?, a las lingüistas. Además de lo que tú mencionas, que se necesitan recursos que acopien todos estos términos y que las personas tengan acceso a ellos, ¿de qué otra forma se transmiten, llegarían a los diferentes países de lengua hispana estos conceptos? ¿A través de las redes sociales, de las noticias? Bueno, yo creo que sí, las redes sociales, los medios de comunicación, pues son de gran ayuda, ¿no?, la difusión de las palabras nuevas. Y de acuerdo, tú comentabas, Carmen, que sí, que son palabras que no habías escuchado, ¿no? Ecopostureo, ¿no? O puede ser ecotasa, ecocausa. Pero aquí el significado de estas palabras se puede inferir
pues a partir precisamente del prefijo y de eco. O sea, si yo este prefijo y lo encuentro en otras palabras que sí conozco, como por ejemplo ecobotella, una botella que se ha hecho con plástico reciclado, pues yo puedo inferir que ese prefijo eco pues aporta el mismo significado a otro sustantivo, ¿no? Y por eso razonar sobre las lenguas es útil, porque yo me encuentro frente a una palabra nueva como ecopostureo, pero conozco separadamente lo que significa eco y lo que significa postureo o postura, y eso me ayuda a entender una palabra nueva. Y lo mismo, no sé, otro ejemplo, pienso en ecofeminismo, ¿no? Vale, yo sé lo que significa feminismo, ya he encontrado eco, ¿no? En derivados, en otras palabras, en otros derivados, y puedo imaginar que, vale, es la primera vez que escucho esta palabra, pero bueno, puedo acoplar pues dos luchas distintas, ¿no? La lucha del feminismo por los derechos de las mujeres y al mismo tiempo la lucha por la salvaguardia de la naturaleza, ¿no? Y acoplo, ¿no? Pues dos luchas por la defensa de derechos de personas o ambientes que se encuentran en una posición desfavorable, ¿no? Entonces, yo creo que sí, podemos encontrarnos frente a palabras nuevas, pero podemos, no obstante, acercarnos a su significado. O sea, no nos son completamente extrañas. Sí, aquí en Puerto Rico abrió la dificultad también con la palabra postureo. Si la persona no la asocia con postura, va a tener dificultades porque no es común. Yo sí he escuchado la palabra postureo, pero no es de uso general. Sí. Así que cuando escuché ecopostureo, me quedé con signos de interrogación dentro de mi mente. De hecho, yo pensé en composta. No sé por qué lo primero que me vino a la mente. Entonces, la otra, que era basuraleza, me pareció que dijiste que fue parte de un proyecto. Ajá, correcto, de un proyecto que se ocupa, ¿no? de la defensa de cuestiones medioambientales, ¿no? Y que, bueno, a través de su página trata, ¿no? de llamar la atención sobre problemas medioambientales y concretamente, pues, sobre el problema, ¿no? de la basura que altera nuestro entorno, ¿no? Pienso concretamente, cuando hablo de basura, en las islas de plástico, ¿no? que navegan por nuestros océanos. Y bueno, y también nombrarlas como islas, pues bueno, es otra metáfora, ¿no? Porque recurre a la imagen, a la denominación geográfica de isla, para describir, ¿no? la forma que tiene esta basura, ¿no? Que se recoge y se aúna en los mares. Y bueno, y es otro ejemplo de cómo lo visual, ¿no? Así como lo lúdico, pues son estratagemas de comunicación. Sí, y hace un momento mencionaste la importancia ahora de las redes sociales en Internet. Eso sería como el término de viralizar. Si una de estas palabras se viraliza o empieza a ser común entre las personas que tienen sus conversaciones a través de las redes sociales, eso ayuda a que empecemos a adoptar esas palabras. Ahora, la palabra basuraleza, hacer un invento hecho por unas personas para dar a conocer un proyecto, pues me llama la atención. No es que ocurre, voy a usar aquí la palabra orgánico, que se usa para decir cómo las cosas surgen de una manera natural. Al inventarse la palabra basuraleza, pues están como apostando a que esta palabra a lo mejor se viraliza y entonces se vuelve parte del lenguaje regular de las personas para crear conciencia sobre esto. Pero entonces lo veo como que es forzado. Claro, a propósito y con buenas intenciones. Forzado. A diferencia de otras frases que sé que hubo en algún momento una persona que las usó por primera vez, pero como te crean la imagen de inmediato, o se viralizan, o no, yo no sé muy bien cómo es que las palabras empiezan a cobrar vida propia. Como empiezan a viralizarse, que es otra metáfora. Sí.
de virus, últimamente connotada muy negativamente, pero viralizar, pues es un caso de trasvase léxico, ¿no? El caso de uno de los procesos de creación de neologismos de sentido de los que hablábamos antes, ¿no? Lo tomamos de un ámbito para utilizarlo en otro. Y así como se ha viralizado, viralizar, valga la redundancia, es importante, ¿no? Utilizar ciertas palabras nucleares, ¿no? Ciertas palabras clave del lenguaje medioambiental. Precisamente el uso ayuda a su difusión. Sí. Ahora, en el caso de basuraleza, a mí me causa disonancia, porque la basura negativo, naturaleza lo veo como positivo, y mezclarlas no quedé confundido. A ver, es un poco como lo de, creo yo, lo que ocurre con marea negra. Porque, a ver, la marea es algo positivo, es algo que es necesario para el ciclo vital de la Tierra, ¿no? Las mareas son necesarias. Junto con la palabra negra se convierte en negativa, porque esta marea llega a manchar y a cubrir de petróleo pues todos los animales, todos los paisajes, los ambientes, ¿no? Y creo que con basura y leza pasa lo mismo, la naturaleza se impregna de basura. O sea, al mezclar las palabras hacemos ver que la naturaleza está cubierta, está tapada como la mancha de antes, ¿no? Es algo positivo, no por un lado la naturaleza y la basura algo negativo, pero que al mismo tiempo se mezcla, como la palabra misma. Sí, entonces aquí hay un asunto de intención. Cuando hacen la palabra, buscan esa intención y la pregunta es si las personas van a percibir esa intención. Pues yo al menos cuando escuché basuraleza, quizás este es mi caso particular, ¿verdad? No supe cómo interpretar la palabra. Yo por lo menos lo interpreté más como una acción en el sentido de nosotros tratar la naturaleza como basura. También, sí. Pero que bueno, que está relacionado con lo de, ¿verdad? Que estemos llenando la naturaleza de basura, pero es como un poco ese tratarla con desprecio. De ahí la importancia de un podcast como este, que analice medio ambiente y lenguaje, porque lo que estamos haciendo en esta discusión es viendo la posibilidad de que estas palabras que existen, que escuchamos, las podemos repensar y analizar y llegar hasta, ¿verdad?, lo más profundo que podamos y desentrañarlas. Entonces, hay mucha gente que piensa que escucha una palabra y tiene que aceptarla, aceptar su significado primero, o la escucha, no la entiende y no pregunta, no ausculta, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos hecho en esta conversación es precisamente analizar el lenguaje para desentrañar qué es lo que está, qué es lo que contiene y qué es lo que está comunicando. Porque, y ahí es donde está la responsabilidad ciudadana nuestra, porque estamos comunicando y comunicando asuntos de vital importancia porque en ellos se nos va la vida. Esto fue Lenguaje y Medio Ambiente, un concepto de Carmen, Alexandra y Rocío, inspirado en el curso Medio Ambiente, Lengua y Literatura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Este podcast fue producido y editado por Enrique Vargas en JYE Studio. Gracias por acompañarnos a descubrir la importancia del lenguaje para comunicar los asuntos medioambientales que nos afectan. Hasta la próxima.